inicio grabación e iniciamos transmisión. Estoy esperando a que arranquen. Listo, estamos en vivo. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien en este día. Creo que ya estábamos transmitiendo, de hecho, hace tiempito. Sí, Perdonarán ahí. Es que no me aparece cuando estamos así transmitiendo. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Aquí en vivo con Caro, la Adita, y yo, Natalie, la ninfa. Bueno, suena un poco extraño, pero bueno, eso estamos canalizando el día de hoy y vamos a continuar con este tema tan maravilloso que es la historia de los elementales, parte 3. Si no te has visto la parte 2 y la parte uno que explica pues todo lo que viene a continuación, hoy vamos a hablar de lo que fue Arturo y la caída de los elementales. No nos han contado la historia correctamente según lo que estamos nosotros canalizando. Hemos evidenciado que ayer hablábamos, ¿no?, de la sombra, cómo afectó a Arturo, porque Arturo y a Peter Pan también. efectivamente era un personaje pues supremamente amoroso, eran personas que abrieron el camino a, a que pues los elementales se dieran cuenta que los humanos estaban abriendo puertas ya al chakra del corazón y pues lamentablemente la sombra llegó a ponerles pruebas y no pudieron con ellos. Entonces, bueno, no sé cómo quieras empezar este live, mi querida Caro, buenos días. Buenos días a todo el mundo. Pues a ver, vamos a empezar en lo que terminamos ayer, que fue a explicar un poco cómo fue todo esto de Peter Pan y cómo llega Arturo. Porque prácticamente terminamos en que Merlín conoce a esta ninfa que se hace pasar por Morgana. Bueno, que hace pasar no, él la nombra Morgana y pues queda como con todo este conocimiento que ella le empieza a transmitir desde una edad pues prácticamente, digamos como desde que Merlín tenía unos 18 años más o menos, 19 años, empieza a tener este contacto con nuestra bella ninfa del bosque. Entonces empiezan a tener este contacto y empiezan a conversar, a hablar, hasta que ya Merlín ve al niño Arturo. ¿Qué pasa con la espada? También hay que aclarar eso un poco. La espada, pues sí es físicamente también una espada, pero tiene algo que hizo Merlín, que se maneja como con la energía, o sea, es como una especie de báculo energético, podríamos decirlo así, que según pues quien sacara la espada, pues debía tener una energía una luz, una energía muy positiva, se podría decir de esta manera. Entonces por eso él logra sacarla porque es una energía muy pura, de mucho amor y bueno, así fue como la sacó. Prácticamente es como eso, como algo que, como si fuera una varita mágica, como lo que le pasó a Harry Potter, que Harry Potter cuando encontró su varita, ¡pum!, esta se llenó de luz y al todo el viento y toda la cosa. Casi que lo mismo le pasó a nuestro querido Arturo cuando sacó la espada de la piedra. ¿Qué pasa entonces aquí? Porque aquí ya son dos historias, la de Peter Pan que viene a entrar y la de Arturo, como se conoce. Como sabemos, pues Peter Pan podía empezar a cruzar y en esos cruces, pues obviamente nuestra ninfa del bosque le daba a Peter como el aval de que cruzara. Y ella pues también en algunas ocasiones cruzaba con Peter para poderse pues encontrar con nuestro mago Merlín. Así es como conoce Peter a Merlín y como se da cuenta pues Merlín de que es un niño humano, no propiamente es un niño pues propio de las hadas. ¿Qué sucede? Peter Pan, algo que sí también hay que aclarar, Peter Pan sí crece en el mundo de las hadas, ¿sí? Lo que decía Nata, en el mundo de los adultos, pues de los niños lo veían como que como un niño, pero Peter Pan sí crece y su edad se estanca por ahí más o menos como a la edad de los 19, 20 años,
¿cierto? Se estanca ahí, o sea, como que ya a partir de los 20 no crece más. Pero pues sigue su alma así pura, bella, súper blanca, esta luz, y que le genera como un halo de arcoíris, ¿cierto? Que así es como se ve. Entonces los niños tenían la capacidad de verlo como niño. Cuando Peter, bueno, cuando Peter empieza a dudar, porque pues en el mundo, en este reino de las hadas, porque pues son la reina y el rey hada quienes lo acogen y lo tratan como si fuera su propio hijo, pues le enseñan todo lo que tiene que ver y todos hacen como este trabajo, los reyes y reinas de cada reino, ya sea las hadas, elfos, ninfas, ¿cierto? Le empiezan a enseñar a Peter muchas cosas para que pues pueda también de alguna manera aplicarlo a su vida y a la función que va a cumplir en este mundo de las hadas y después en este mundo elemental. Como pues Peter ya está cruzando y ve que los niños son niños, empezó a descubrir todo esto de los niños, de poder cruzar, de parecerse a él, y cuando conoce a Merlín, siente un gran aprecio por Merlín, porque a Merlín también, aunque no cruza el mundo elemental, como está tan en contacto con la ninfa del bosque, sus orejas cambian igual que las de Peter, ¿sí? Por eso en muchas ocasiones el mago Merlín se le dibuja como con sus orejitas así como dobladitas, ¿cierto? Es así. Ujú. No está así como de larga como por ejemplo que son las de los elfos, que son como así de larguitas, sino que simplemente se enroscó un poquito más y forma esta, esta forma. Entonces, Peter se siente supremamente identificado con Merlin y empieza entonces a estar mucho con él, cada vez más y más, y pues Merlin se va dando cuenta que, bueno, ¿qué pasa con Peter? Que ya no envejece, que ya no cambia. Pero entonces empieza normal, él empieza pues como a preguntar como toda persona pues curiosa, y Peter le dice que simplemente que cuando está en el mundo elemental, pues que absorbe mucha energía y que si Merlin es capaz de ver como su corazón. Y Merlin le dice que sí, que tiene esa capacidad de ver la luz en los corazones. Y decía que él tenía algo muy particular, que era que con la luz que le emitía, en su alrededor se formaba él Arcoíris. decía como un círculo de puros colores, lo que Ujú. venimos diciendo que es como un arco iris. Arcoíris. Entonces que era extraño porque no había visto a otro ser como él, ¿cierto? O sea, como Peter que emanara esta luz. Entonces en esas Peter va, viene, los niños perdidos, pues obviamente cada que lo sienten llegan a donde Merlín, muchas veces llegan donde Merlín a esta casa, y Merlín, entonces claro, Merlín se traslada de donde vivía al bosque. Por eso muchos dicen que ay, Merlín vive por allá en el bosque, sí, se traslada para estar más cerca de nuestra ninfa, que la nombra como Morgana. Entonces hace esta pequeña casa, la construye, y pues con ayuda de algunos elementales que van y lo ayudan pues como en esta tarea. ¿Para qué? Para también crear como este campo energético en su casa de que nada malo lo vaya a invadir. ¿Sí? Porque pues recordemos que sigue siendo un ser humano. Entonces pues como la ninfa le estaba mandando cierta información y ayudándolo, pues para protegerlo también de cierta manera, aunque Merlin pues era pues tenía también una luz muy fuerte, muy potente, muy bonito. Digamos que Merlin era como quien dice un niño cristal, ¿cierto? Ujú. Y pues nuestro Peter Pan es un niño arcoíris. Así es. Sí, Sí, total así que sí. es. Sí, así es. Merlin es un niño cristal y Peter Pan un niño arcoíris. Entonces, por esa razón, pues él ya había como organizado todo su linaje atrás, ¿cierto? Y pues ya tenía como esta visión y esta claridad con el mundo elemental. Pero no podía cruzar, cosa que Peter sí. ¿Qué pasa? Cuando nuestro querido Merlin se da cuenta que hay otro niño igual que Peter, pues se emociona y es cuando él crea, o sea, él lo sintió y él dice como, bueno, tengo que crear esta cosa, hay que hacer esto, tum, 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 tum. Se da cuenta pues de la espada, tú la hace, todo lo organiza y ya llega Arturo como a la edad de unos, ¿qué? Pongámosle 7 años, 7 más o menos, si no es que es menos, y saca la espada y Merlin lo sintió. O sea, Merlin sintió cuando eso pasó. ¿Qué pasa también con Merlin? Merlin pues tiene la capacidad también de estancar su edad y de quedarse muchos años viviendo. No es, y de hecho lo pintan como un hombre viejo de barba blanca, no sé qué, pero es por la sabiduría que emana que muchos lo ven así, pero realmente es un joven. Al igual que Peter se estancó a la edad como de unos
digamos lo que él sí se estancó como más, como a la edad de unos 30 años se estancó Merlín, mientras que Peter sí fue a la edad de unos 18, 19 años pues que dejó de crecer. Entonces, claro, Merlín dejó de crecer, pero entonces él en el tiempo estaba esperando que naciera y que viniera otro niño como Peter. Él sentía que alguien iba a hacer eso y pues él creó la espada, la piedra, la puso, como quien dice, creó una escultura, la puso en cierto lugar y esa escultura se quedó olvidada. Entonces Arturo cuando nace, él lo sintió cuando llegó este niño especial, pero entonces empezaron a tener muchos sucesos con nuestro querido rey Arturo. Arturo viene de una familia importante de su época, ¿cierto? Como quien decirlo, una familia millonaria entre comillas, pero que eran buenos líderes. Entonces él quería aprender a ser como su papá, aprender a ser un caballero. Y ahí es donde se sintió que, bueno, voy a jugar. Y vio una espada por allá, eso lleno de matas y no sé qué, ay, bueno, juguemos con eso, pum, la sacó y listo, quedó siendo ya el rey Arturo. Peter también sintió eso y fue como, ¡ah! O sea, hay otra persona igual que yo. ¿Qué pasa? Antes de que Arturo sacara la espada de la piedra, hay un personaje súper importante que los une mucho más a los dos y esta viene a ser nuestra querida amiga Wendy, que la conocemos pues en los cuentos de hadas y que Wendy tiene dos hermanitos y no sé qué, ¿cierto? Ujú. Resulta que Wendy viene de un linaje muy especial. ¿Se acuerdan que donde veníamos diciendo los videos anteriores, yo les mencioné que la reina de las hadas viaja a este mundo, pero ella empezó viajando como hadita y hubo una niña que la empezó a ver y fue muy especial. Y ya luego ella vio que esta niña creció y ya no pudo verla, pero su hijo sí. Su hijo también la veía. Entonces, claro, esta mujer tuvo un hijo, pero entonces ella quedó como con las historias en su mente y se las transmitía a su niño. Y él empezó también a ver a las hadas. Este niño creció, pero se demoró más en dejarla de ver. Digamos que la niña dejó de verla a los 8 años y el niño dejó de verla por ahí a los 13 años. O sea, su hijo dejó de verla a los 13 años. Cuando este niño tuvo descendencia, pues empezaron ellos a dejar de ver a las hadas como en cierta cantidad. O sea, se iban demorando en el tiempo. Y Wendy fue súper especial porque ella desde muy pequeña podía ver el mundo elemental. Pero entonces era como yo aquí en tierra y yo lo veo en las nubes, una cosa así entre comillas. ¿Sí? O estaba en su casa, miraba por la ventana o miraba así encima del bosque y podía como ver ciertas lucecitas. Entonces ella desde muy pequeñita ya podía ver esto y pues ya cuando Wendy cumplió la edad de unos, pongámosle que 10 años porque Wendy es mayor que Arturo, ¿sí? Ay, perdón por la avioneta que pasó. Nada que hacer, Eh, incontrolable. entonces, claro, como Wendy es como unos años mayor que Arturo, entonces pues le parecía muy particular y ella sentía un olor diferente. Ella sentía un olor, digámoslo como cuando tú hueles como rosas y cositas, ella sentía como un olor muy especial, muy agradable, muy dulce. Era como una mezcla de rosa con miel, como con lavanda, una cosa así, y le parecía como, ¿qué es ese olor tan extraño? Ajá. ¿Cierto? Y de curiosidad, porque los niños son muy curiosos, pues avanzó durante el bosque y ella no se vio en primera instancia con Peter, sino que vio a nuestra ninfa que había pasado, pero la vio como era, ¿sí? Y ella se quedó como, ¿ay? ¿Qué es esto? Pues como que extraño. Y la saludó normal, pero pues nuestra ninfa no había llegado todavía donde Merlin y Merlin se percató de esto. Porque Merlin la vio cuando la niña se quedó como extraña y fue como, ¿qué estará viendo? ¿Cierto? Porque Merlin pues no tenía la capa, a nuestra ninfa no la podía ver como ella era, Ujú. simplemente veía una mujer normal, ¿sí? Pero nuestra niña sí, Wendy. Entonces, en una de esas le entró la curiosidad a Merlin, la niña, pues la ninfa como que tuvo una pequeña charla con Wendy, algo le dijo, algo le explicó, y la niña pues se regresó por su camino como para que no se fuera a perder. Merlin vio esto y a Merlin ya le pareció muy interesante y como, claro, Peter siempre iba donde Merlin, pues Merlin que le dijo a Peter, oye, si hay una niña que tiene una capacidad muy grande, no es como nosotros, o sea, Merlin no era un niño cristal, pero tampoco era un niño
no era tampoco una niña Arcoíris. arcoíris, sí, no era ninguno de esos dos. Entonces era como, o sea, era como si estuviera en la mitad de los dos. No sé cómo se llama bien, porque pues en esta época pues no han nacido ese tipo de niños que estén como en el medio, porque son niños cristal y luego siguen los arcoíris. Pero ella era como ahí en la mitad, Ok, como muy está como en esta mitad entre niño arcoíris, niña cristal. ok. Eh, ¿Qué pasa? Pues, perdón, necesito estar comiendo. Entonces, claro, Peter se quedó como, bueno, yo voy a ver qué puedo hacer, a ver cómo la encuentro. Y en esas Peter pasó, que ahí es donde él comienza de alguna manera a entrar en duda, porque él no había, o sea, él hablaba con Merlin y los niños Tumbis le llegaban. Pero entonces creo Merlin le plantó esa duda de, hay una niña que no sé qué, y era como una mujer, hay niñas, pues porque le llegaban eran niños, como por la energía que le emanaba, entonces le llegaban eran puros niños hombres. Y veía pues mujeres, pero eran haditas, o ninfas, o duendes, ¿cierto? Esta parte femenina, incluso hasta su misma mamá. Entonces le parecía muy interesante. Y él fue a buscarla, literalmente fue a buscarla, ¿sí? Se perdió como alrededor de unos 3 días tratando de encontrarla, porque pues, claro, los niños le llegaban y en el bosque pues a veces lo conocía, otras veces no. Y pues estuvo en el bosque 3 días solito. Entonces, cuando encontró, de alguna manera dio con el pueblo, tal cual Mowgli, del rey de las, Mowgli, el libro de la El selva, libro de la que selva, él sí. sale y se va y se queda mirando y encuentra una especie de aldea y se queda como, ay, yo esto no lo conozco. Ah, hay gente igual que yo, hay gente grande así como, bueno, como yo, porque pues él se veía grande y a la reina y todo esto, pero los demás niños lo veían chiquito, veía como, ay, niños, ¡ah! Hay mujeres, hay hombres, o sea, empezó como a quedar como, y entonces, o sea, yo sé que yo no tengo alas, pero entonces yo soy esto, pero mis orejas son de esta manera, o soy esto. Ahí fue donde entró como la duda. Ujú. Claro, Merlin le dijo que vaya, búsquela, y fue como, y como pasó en el libro de la selva, vio a una niña y la vio y, o sea, no se enamoró, entendamos, no se enamoró, se impregnó, o sea, se quedó como, como con la sorpresa, súper sorprendido porque pudo ver como esa mezcla de colores que era ella y fue como, ¡oh! Sí, es súper especial. Y ella cuando volteó lo vio y lo sintió y fue como, ay, bueno, vamos. De ahí, pues los hermanitos que venían con ella, fueron con ella. Así fue como pasó la historia. O sea, no que él llegó, voló a la ventana, todo, no. En el transcurso de que se buscó, de que él buscó, pues ella lo sintió también y no fue amor, sino como que un ser más especial de lo que, pues, o sea, sintió la energía que emanaba, cada uno se sintió su energía y fue como quien dice, se juntaron, pues ya, se unieron ahí y son amigos. Entonces, ella entró al bosque, los hermanitos pues la siguieron porque eran menores que ella, pero también sintieron como esa, tenemos que ir, ¿cierto? Como vamos Sí, para el allá, llamado. la llamada, sí, el llamado, y fueron pues donde Peter y allá se quedaron un ratico allá conversando, y fue como, bueno, yo quiero ir a conocer ese mundo que tú me estás contando. Bien, y como claro, la ninfa ya conocía a la niña, pues le dio paso. ¿Qué pasa con Wendy? Wendy también tenía una capacidad muy increíble porque ella era como, estaba muy, aparte de entender y de ver muchas cosas, pero era un equilibrio también con su mundo terrenal, se podría decir, ¿cierto? Como lo que muchas veces se plantea, no, en raíz, pues de pronto escuchan algunas personas que en raíz, los pies en la tierra, no sé qué, sí, está por allá, pero necesitamos que haya como un balance. Y Wendy tenía ese equilibrio de también amar lo humano, pero de también ver como todas estas cositas, estas luces, todo lo que pasaba pues como en el mundo elemental. Sí, Entonces ella, básicamente Wendy era como una brujita, lo que vemos ahorita como una brujita que tenía dones y capacidades de ver lo que de pronto alguien en ese entonces pues no eran capaces de ver por su vibración. Entonces el Wendy por su vibración tan alta y tan amorosa tenía la capacidad, no era que fuera digamos alguien extraño, sino que tenía esa capacidad de amar y de aceptar, ¿no? Entonces era muy, muy especial porque tenía muchas dudas frente a todo lo que veía.
Entonces se sentía así típico cuando uno de chiquito se siente así súper extraño, esto que es esto y esto que yo veo y esto. Entonces, mira que hablas de eso y voy recordando que eso fue lo que le explicaba la ninfa, que tenía que entender que sí existía un mundo y existía este mundo. Entonces ella era, la ninfa era como una hada madrina para Wendy, en el sentido de que le explicaba y le ayudaba a encontrar esas respuestas para poder entender este mundo de fantasía. Entonces viene y se encuentra con Peter y queda así como, ah, sí, es cierto todo lo que ella me dice. Sí, sí, así es. Entonces, claro, pues Wendy se va con Peter porque pues quiere también tener como la oportunidad de estar un tiempo, entre comillas, en este lugar, porque Peter la invita, le dice que pues que como es un ser especial y como es un ser tan llenito de luz, pues puede pasar. Wendy viene de todo este linaje de familia que podía ver a las hadas, ¿sí? De ahí es donde viene Wendy. Entonces, cuando Wendy cruza, ¿qué creen que pasa con con las haditas y con la reina de las hadas? ¡Pum! La sintió. Sintió de dónde venía esta niña, o sea, vio prácticamente como de todo lo que pasó de su linaje para atrás y fue muy especial. Entonces, claro, Wendy pues ya no era solamente mantener en el mundo, digamos mundo imaginario, porque era como o sea, era un nombre súper raro, pero pues en español suena imaginario, Ujú. ¿sí? Que así se llamó el mundo de los niños allá en el reino de las hadas, recordemos. Entonces está este el reino de las hadas pegadito al mundo imaginario, ¿sí? De los niños. Y ahí era donde ellos vivían. Pero Wendy podía cruzar al mundo de las hadas, cosa que otros niños, pues algunos no podían. Podían ir a ciertos lugares específicos, pero no podían cruzar del todo, ¿sí? Entonces Wendy sí tenía esta capacidad de poder buscar y irse por todo el mundo elemental si ella quería. Vio las sirenas, se le presentaron a las sirenas, que Peter fue como, ¡oh! También puede hacer como yo, o sea, también puede cruzar, también puede pasar y no solamente quedarse acá, sino que tin, ¿cierto? Como todas estas historias, entre comillas, que nos han contado. Pero entonces, claro, ella podía cruzar libremente y todo esto, y no, y era una cosa fascinante. El rey de los duendes también, e incluso hasta tuvo regalo. La caja de música fue el regalo del De rey los de los duendes. duendes. Ay, sí, Que él es claro. un, o sea, él es súper músico y todo lo que tú quieras, y hacía los instrumentos y por ahí sacaba su música y él dijo como, no, esta niña es súper especial, yo no le voy a dar algo cualquiera. Y pues, porque Wendy sí se quedó como, quien dice, una especie de un mes, mes y medio en la reina, en el mundo de las hadas porque fue el tiempo mientras estuvo pasando de reino en reino. Y en cuanto a eso, pues digamos que en el reino de las hadas no se había caído el sol, pues no había ya no era de noche, sino que seguía siendo de día e iba cambiando, como quien dice las horas. Ya no eran las 8 de la mañana, sino que eran por ahí las 12 del mediodía, y ya no eran las 12 y ella decidió regresar a su casa, por decirlo así, como a las 10 de la noche, pero cuando volvió ya había pasado como un mes y medio, una cosa así. ¿Sí? Como por horas. Entonces, claro, cuando ella cruzó el portal, pues ya había pasado un mes y medio y ellos y los niños estaban que perdidos y esto. Bueno, ¿qué pasa entonces siguiendo pues ya en relación con Wendy cuando pasó por todo esto? Muchos le dieron regalos porque se dieron cuenta de lo especial que era y del linaje que ya venía. Y las historias que le contaba a los niños perdidos cuando se quedaba, o sea, cuando ella llegaba y volvía y como que les hablaba a los niños perdidos y les contaba, pues era historias de estos mundos que ella podía ver junto con Peter, pero al mismo tiempo eran cosas que la mamá, la abuela, o sea, que de generación en generación se Le habían estado habían. contando y que llegó a ella. Claro. ¿Sí? Y ella podía recordar muy bien esas historias. Entonces se las contaba y se las transmitía a los niños perdidos. Bueno, ya cuando Wendy decide como extraño a mi mamá, ¿cierto? Porque claro, ella era como este equilibrio, era muy equilibrada, aparte de brujita y todo esto, pues obviamente extrañaba su casa, su hogar, cosa que los niños perdidos pues habían olvidado de estar tanto tiempo allá y de estar recibiendo tanta magia, entre comillas. Ahí hay otro mensaje oculto, y es que acordémonos que cuando estamos vibrando en mucha luz tendemos a perdernos y se le dice de pronto tener como esta locura
o iluminación o que te encandelillas de tanta luz. Eso fue lo que le pasó a los niños. No tenían ese equilibrio de estar conectados con, sí, con ese mundo de fantasía, pero también con su realidad, que sí lo tenía Wendy. Entonces ahí está el comparativo de por qué Wendy sí era capaz de entrar, de ir, volver, pero los niños no, porque ellos se quedaban en ese mundo de fantasía de aquí no nos pasa nada, acá tenemos todo, aquí tenemos a las hadas, aquí tenemos a Peter, jugamos, nos divertimos y no tenemos esa realidad, sí, que de pronto en un principio sí la recordaban, pero ya con el tiempo iban olvidando de que tenían una mamá, de que tenían una realidad en el mundo humano, ¿sí? Entonces, claro, Wendy sí dice, ok, no, listo, muy lindo y todo, sí, pero focus, ¿no? Tengo una mamá, tengo una vida, tengo, a ver, hay que movernos. Entonces esa era la capacidad que tenía Wendy. Sí, entonces cuando Wendy decide como que quiere volver, Peter se enoja, a Peter le da rabia, ¿sí? Obviamente pues sigue siendo un ser humano y él nunca había sentido eso. Entonces él va, deja a Wendy allá con los niños perdidos y va donde la reina de las hadas, que es su mamá adoptiva, ¿cierto? Mm. Y le dice, no sé lo que estoy sintiendo, pero no No quiero que Wendy puedo. se vaya. Y que ahí dice la reina de las hadas con todo el amor del mundo, corazón, es entendible que no estés cómodo o que no te sientas a gusto y, y pues, mi amor, hay que dejarla ir. Entonces él dijo, pero ¿por qué si yo también soy un ser humano? Yo pues, entonces en la reina como que, o sea, las hadas, todos estos elementales tienen algo y es que son seres de mucha luz, pero no pueden, o bueno, o sí sienten estas emociones negativas, pero en muy baja cantidad, que son capaces de transmutarla en luz. O sea, que yo siento mucha tristeza, expulsa toda esa tristeza y luego ya se convierte en feliz. O sea, ya estás tranquilo, tu cuerpo no sé qué, ¿sí? Pero ellos sienten tal cual como tampoco Tinkerbell, porque Tinkerbell se pone roja y pum, no, pero es la siento, la acepto, la dejo ir. Eso hacían ellos, los elementales, y eso fue lo que muchos aprendieron. ¿Sí? Entonces como, bueno, la sentí, la dejo ir y le dijo como, mira corazón, o sea, es entendible que tú sientas rabia, pero pues tú ya sabes que yo te encontré, ¿cierto? Porque nunca se le negó la verdad a Peter. Estos sí tienen los elementales, son supremamente verdaderos, es decir, siempre te dicen la verdad, así no te guste, siempre te la Sinceros, dicen, sinceros. ¿sí? Y no, son eso, muy sinceros y no tienen filtro. Hay un gran problema. No tienen filtro para decir la verdad. Te la tiran y Padre Espíritu Santo, usted verá cómo lo toma. Literalmente. ¿Sí? Entonces, ella se lo dijo porque entendió que era pues un ser, un niño, pero entonces le costó, claro, como para que lo entendiera, decirle que pues, mi amor, tú sabes que pues, tú no haces parte de nuestro mundo, pero nosotros te amamos y te acogimos con todo el corazón. Si tú quieres volver con Wendy a su mundo, pues lo puedes hacer, estás en toda tu libertad y todo tu derecho. Ya tú mirarás, ¿qué quieres? ¿Te quieres quedar allá o aquí? ¿Sí? Aquí tienes todo, o sea, aquí jamás te va a faltar nada porque te amamos, pero pues allá mira a ver si, como quien dice, mira a ver si alguien lo recibe, ¿sí? Pero pues de una manera bonita y tierna en la que el Peter lo entendiera. Sí, básicamente Entonces, lo que hablábamos al principio de la ley del uno, ¿no? Es todos los seres, todos, oscuros de luz, positivos, negativos, como le queramos llamar, todos tienen clarísimo que es la ley del uno y se respeta el libre albedrío. Entonces eso fue lo que estaba inculcándole el hada a Peter de que si tú quieres, tú eres bienvenido acá, tú tienes las puertas abiertas acá, te amamos, te adoramos, pero si también quieres ir y ya ir a probar ese mundo, esa realidad, también, porque también hace parte de ti. Entonces eso fue lo que básicamente quería explicarle la edita a Peter. sí, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente como en el mundo elemental existe esa oscuridad, pero no estaba la sombra, pues
¿Qué pasa cuando Peter lleva, Wendy le dice, no, yo quiero volver? ¿Qué sucede ahí? Pues cuando Peter cruza, aparece la sombra, ¿sí? Al mismo tiempo, porque entonces aquí ya voy a hacer un paralelo, o sea, paremos la historia aquí con Peter, ¿sí? Mientras tanto, Merlin y el rey Arturo. Ya cuando eso, como Wendy tenía pues sus 10 años, ya había cruzado al mundo, porque pues Peter le hizo muchas visitas, ¿sí? La visitaba mucho. Merlin dio con nuestro querido rey Arturo como a la edad de unos 6 añitos, o sea, por eso aquí hago o sea, si nuestro querido amigo Arturo tenía 6, Wendy tenía ¿cuántos? 8 años. Entonces, claro, entonces por eso paro la historia acá, porque pues todavía no se había como unido bien la historia en esto. Entonces hago el paréntesis acá, antes de que Wendy salga de nuestro mundo, del mundo elemental. ¿Qué pasó con Arturo? Merlin o sea, conoce a Arturo, empieza a enseñarle a ser como su guía, su profesor, entre comillas, para poderle enseñar ya todo lo que debe de él hacer y convertirse pues como en este rey. Eh, Porque igual pues era como la espada del rey, ¿cierto? Merlin hace muchos años la había creado tú, y quien la sacara era rey allá en Inglaterra, por decirlo así. Entonces, claro, Arturo la sacó y llegó Merlin y bueno, este es el niño, pues lo buscó, lo encontró. Y cuando Merlin, o sea, y ya con esto, cuando Merlin lo encontró, pues ya Merlin le había dicho a Peter pues que conociera a nuestra querida amiga Wendy, que es en ese momento que, vean pues cómo es la historia, que llega Merlin y sale porque siente que sacaron la espada. Vean nuestra querida Nifa hablando con la niña Wendy, ¿sí? En ese momento la ninfa entra a su mundo elemental y Peter pues le dice que va a salir, ¿sí? Se encuentra con Merlin y Merlin le dice que la busque. En esa búsqueda pues se demora 3 días en el mundo humano buscando, y pues muchos años empieza Peter a estar con Wendy, empieza Peter a visitarla, visitarla, visitarla por 2 años, ¿sí? Ya cuando Wendy decide que, bueno, sí, vamos y miremos, van, ¿sí? Porque era como una especie de visita. O sea, prácticamente, sino que me explicaron como me están explicando esto, de que no es que se vieron, se creó como esta afinidad así súper chévere, y cada vez que Wendy salía de casa se perdía por unos instantes y era porque se encontraba en el bosque con Peter a jugar, a hablar, a conversar, y ya Wendy volvía y Peter volvía otra vez a su mundo elemental con los niños perdidos. Entonces le contaba, Peter ahí era donde le empezaba a contar todo esto que ella veía y no sé qué, pero pues Mm, claro, con toda la inocencia del mundo y el amor del mundo, como para que ella viera que todo esto que estaba viendo pues era verdad, ¿sí? Entonces ahí hago el paréntesis porque todavía seguimos 2 años antes de que Wendy decida pasar al mundo elemental. Claro, Merlín encontró a Arturo y se empieza a vivir unos pequeños, por un corto periodo de tiempo con él para enseñarle cosas. Y ya después Arturo decide como, bueno, no, ya no se puede aquí en mi hogar, sino pues que vayámonos a otro espacio, porque pues ya como que la energía se estaba moviendo mucho, y era como cuando tú dices como, ya en la casa ya no me siento cómodo con mis padres, ya está pasando esto, ya está, no, mejor yo busco para dónde irme, ¿sí? Y Merlin que le dijo como, no, venga, es que yo tengo un espacio, yo tengo como un hogar, y ahí podemos estar. Listo, se fueron para la casa de Merlín y allá empezaron a aprender y aprender y aprender y aprender. Entonces Merlín, Peter iba y visitaba a Merlín y así fue como conoció a Arturo. Claro, lo vio como, ¡oh! Otra persona igual, o sea, ahí sí se sorprendió más porque era igual a él. Pero pues obviamente Peter tenía como unos 18 años, digámoslo así, y pues Arturo ya tenía, todavía seguía siendo niño, tenía pues como unos 6 años. ujú. Entonces, pero, ¿qué pasaba con Arturo? Arturo no lo veía como adulto, lo veía como un niño como él, ¿sí? Y empezaron a ser súper amigos y jugaban y toda la cosa. Entonces, los momentos en los que Peter salía, iba, hablaba con Wendy, después se iba para la casa de Merlin a jugar con Arturo y se metía otra vez al mundo elemental. Así pasó durante mucho tiempo. Cuando ya Arturo pues ya tenía sus 8 años, pues ¿qué pasa? Se da cuenta y vio
O sea, entonces ya, ¿qué pasó acá? Ya ahí se une la historia. Arturo estaba por fuera, aprendiendo como quien dice todo este conocimiento. En ejemplo, estaba pues afuera meditando, pum, en la naturaleza, tratando de encontrarse consigo mismo. Un ejemplo. Y ya Peter sale con Wendy. Ya Peter salió con Wendy, pero ya le quedó instalada un poquito la duda, ¿cierto? Como, ¿será que, y si me voy a vivir al mundo de los humanos, y qué pasará, no sé qué? Entonces, claro, Peter sale con Wendy y Arturo sintió a Wendy, sintió que era una persona también como muy especial. Y entonces Peter le dijo como, bueno, vamos a conocer a alguien especial, tú no lo conoces. Wendy salió con sus otros dos hermanitos, ¿sí? Que estos dos hermanos hacen parte de la mesa, los caballeros de la mesa redonda. Entonces, Peter, que incluso en las películas de Disney muestran que a uno llega y le encantan las espadas y no sé qué, y empieza así, ¿sí? Ellos dos, estos dos niños pequeños eran de la mesa redonda. Y el más pequeñito, pues era el más joven de los caballeros, Ujú. que crea Arturo. Wendy va con Peter a la casa de Merlín y queda muy impresionado como porque ya puede ver como el domo que se creó fuera de la casa y fuera del espacio pues como de Merlín y todo esto y fue como, wow, o sea, yo veo esto, ¿cierto? Pues con razón la casa de este man está tan lejos. Entonces se metió y ahí estaba Arturo y cuando la vio fue como, o sea, Arturo sí se enamoró de Wendy. Ahí fue como que hizo clic. Se enamoró de Wendy ahí. No, pues ya voy empezando a ver todo el conflicto del pobre Peter, ¿no? Ya. Ahí empieza todo el conflicto, porque Peter se da cuenta de como que, o sea, este man, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Como, ¿qué pasó acá de extraño? Pero Wendy no se enamora. Esa es la cosa. Wendy no se enamora de Arturo. Y Arturo sí quedó, pero embelesado con esta chica porque sintió su energía, todo, pero se dio cuenta que no era igual que Peter y él, ¿cierto? Que no era igual que Peter y Arturo, sino que era como otro ser diferente a ellos, pero también era un ser especial. ¿Qué sucede acá? Claro, se conoce, se da la mano, Wendy le presenta a sus hermanitos y ahí es donde empieza como todo esto de, ay, ve, más niños, o sea, más niños que son también súper especiales, que pueden también de alguna manera manejar como la energía, no sé qué. Entonces, Merlin, ¿cierto? Junto con Peter, empiezan a ayudar a Wendy y a otros niños que son, que tienen como esta misma capacidad de Wendy y que los hermanitos de Wendy, porque ellos tres son iguales, de extraño a mi mamá y no sé qué, cuando pasan al mundo elemental, o sea, de estar en tierra, pero pues también de ver este mundo, de enfocarse. Ay, o sea, que hay más niños como ellos tres. Entonces ya es Arturo, y no me acuerdo cuántos caballeros en este momento de la mesa redonda eran, yo creo que eran como, espérate, a ver si me acuerdo. Ay, ya me llegará la información. Pero bueno, los veo así. Eran ocho caballeros de la mesa redonda. Y me los mostraron ocho, cuatro y el rey Arturo. Sí. Entonces estos, claro, ya estaban dos. ¿Cuántos nos faltaban? Nos faltaban Sí. seis. Y empezaron ellos, entonces Wendy fue quien se encargó, entre comillas, de traer a estos niños, porque ella sabía quiénes eran igual que ella. Y los empezó a encontrar. Fue como llego a mi barrio y se me empieza a llegar, este es igual que yo, 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 este es igual que yo. Y se los lleva a Berlín. Porque esa fue como o sea, como que por cada cierto tiempo encontraba uno como ella. Y luego otro, y así, y se los iba llevando a Merlín para que Merlín también les enseñara lo que le estaba enseñando a Arturo, de amar su corazón, de no sé qué, de este chakra corazón expandirlo y la energía positiva, y de poder hacer la transmutación de una energía negativa a la positiva, ¿cierto? Por eso eran caballeros tan especiales y que en un punto ya eso se les veía como el halo de luz, se les veía un halo de luz y muchas, pues podríamos decirlo así, pues parecían como alas, entre comillas, pero era un halo de luz alrededor del cuerpo. Lo que pasa es que desarrollaban su campo toroide, o sea, su energía básicamente. Entonces, claro, ya se empezaba a ver. ¿Y qué pasa aquí? Pues claro,
Cuando se conocieron estos tres personajes, Peter, Wendy, sino que no cuento a los dos hermanitos, ¿cierto? Peter, Wendy y Arturo, pues ellos empiezan a ir junto con los dos hermanitos al principio, casi que como quien dice voy una vez por semana y ya luego no quiero ir una vez por semana, sino que voy 2 veces por semana y ya fue como, ven como, bueno, ok, vienen 3 veces por semana y punto, ¿cierto? Como así, para empezarlos a entrenar a lo que ellos iban a hacer junto con Peter. Porque claro, Peter podía venir a ayudarles porque pues Peter y Arturo eran el mismo, o sea, como la misma alma, entre comillas, no la misma alma, me equivoqué aquí. Niños arcoíris, ¿cierto? Eran dos niños arcoíris, pero el resto no eran niños arcoíris, solamente ellos dos. Entonces, Peter también le ayudaba como a Arturo y a estos otros niños que iban llegando con el tiempo. Y aquí pasaron muchos años, Ujú. ¿sí? Muchos, muchos años. Pero claro, ya la gente proclamaba a Arturo como rey desde que Arturo cumplió casi que unos 15 años, pongámoslo así. ¿Qué pasa ya con Peter? Peter cada vez que iba al mundo elemental, pues los niños empezaron a verlo más grande. Sí, que es lo que yo les conté, que él llegó y como que, Peter, ¿qué te pasó? Estás como un poquito más grande. Aunque él ya tuviera sus 18 años y ahí se hubiera estancado, pero los niños podían verlo como niño, los niños perdidos podían verlo como niños y empezaron a ver que, pum, poco a poco empezó a crecer. Se demoró como años en llegar a que los niños perdidos lo vieran como un chico de 18 años y que ahí se estancaron, Ujú. ¿cierto? Entonces fue como, bueno, fue creciendo, fue creciendo. Ya cuando vieron que Peter ya estaba grande, fue como, ay carajo, entonces, ¿qué hacemos? Empezaron ellos a dudar. Y ya el mundo imaginario, pues ya los niños no podían estar ahí. Que ahí es cuando Peter, a la edad de 18 y Wendy ya tenía también como sus 20 años, Wendy ya tenía como 20 años y Arturo también ya tenía 18. Entonces, claro, Peter va al mundo humano y le dice a Wendy como, ¿qué hacemos con estos niños? Y le dice a Arturo también, ya Arturo tenía su castillo, su reinado, todo lo que ustedes quieran, formado bien, ¿cierto? Porque pues ya pasaron todos estos años, imagínense, desde los 6 años hasta que ya cumplió 18 años el rey Arturo y Wendy pues ya tenía 20. Recordemos que en edad humana Wendy era mayor que Arturo 2 años. Y pues claro, Peter se estancó a la edad de 18 y pues Wendy siguió creciendo, que es Ujú. lo que nos muestra. Y Arturo seguía súper enamorado de Wendy, cada vez la veía más linda, más no sé qué. Mm. Y Peter, pues Peter no la veía como ese amor así súper enamorado, pero sí sentía que algo muy valioso de pronto podía perder. Entonces, cuando ya los niños, cuando en el mundo elemental, los niños perdidos ven a Peter grande, ya ellos empiezan a vibrar en otra cosa y ya no se podían quedar ahí. Entonces Peter va y busca a Wendy y Arturo y les dice, ¿qué hacemos con estos niños perdidos? Y les dice como, bueno, ¿qué te parece si los acogemos en el castillo del rey Arturo? Dice Arturo, pues en mi castillo. Fue como, ¿y qué los ponemos a hacer? Porque pues si ellos siguen pensando como niños, como no les enseñamos cositas básicas, por ejemplo, a limpiar, a barrer, a trapear, como estas cosas, a arar la tierra, no sé qué, como cositas muy básicas que un niño pueda en sus capacidades hacer. Y eso fue. Cuando entonces Peter fue, la reina de las hadas estuvo ahí en ese momento como para calmarlos y decirles que todo estaba bien, que iban a pasar a otra vez al mundo humano, que pues no se asustaran, que todo iba a estar bien. ¿Qué pasó? Wendy volvió a pasar y la vieron a Wendy como Como niña, niña, porque porque Wendy Wendy no no había había perdido perdido eso. eso. Esa, Esa, pues, pues como esa luz y ese, cuando dicen como que cree, que no sé qué es cierto, esa niña interior no lo había perdido. Y entonces ella pasó y la vieron como niña y los invitó a cruzar. Cuando cruzaron nuestros niños perdidos, no volvieron como niños, volvieron como ujú, adultos al mundo humano, ¿sí? Digamos que es lo mismo que le pasó a Peter, o sea, su edad se había estancado como a los 18 años, por decirlo así, no crecieron más, pero entonces, claro, cuando cruzaron al mundo humano, pues quedaron con sus 18 años, pero su mente seguía siendo la de los niños perdidos. Entonces Wendy es quien los acoge y junto con Arturo los lleva al castillo del rey Arturo. Allá se quedaron viviendo, les enseñaron cosas cosas básicas. básicas, ¿cierto? Arar la tierra, sembrar, como todos estos,
pequeños, entre comillas, cosas que hacían, no me gusta llamarlo así, pero lo que viene siendo como lo que hacían las personas del servicio, ¿sí? Les enseñan como esto que ellos pueden hacer, pero no era pues como, vea, usted vaya y haga esto, usted, no, fue con el amor del mundo que me enseñaron para que ellos pudieran vivir y adaptarse al mundo humano, cosas simples y sencillas. Entonces, eso es lo que pasó. Ya, cierto, ya ahí pasó todo esto y bueno, ya Arturo ya tenía sus 18 años, Wendy 20 y Peter pues ya se veía como un hombre de unos 18 años, que Wendy incluso también se quedó como, o sea, y Wendy sí se enamoró de Peter. O sea, ahí tenemos nuestro triángulo amoroso. Ni tan triángulo porque pues Peter no se enamoró nunca de ninguno, ni de Arturo ni de Wendy, no sentía por Wendy, sino que veía a Wendy como una persona súper especial y la quería mucho, pero ya. Y pues Arturo sí se enamoró de Wendy. Entonces lo que pasó fue que entonces ahí ya estaban lo que era la mesa redonda y Peter viene siendo la mano derecha del rey Arturo, es decir, en este caso lo que conocemos como Lancelot. Le dieron ese nombre, sí, como en el mundo humano, como para que la gente supiera que, pues como bueno, yo te nombro Lancelot porque pues te conozco hace 1000 años y pues porque siempre me has ayudado y porque siempre has sido mi mano derecha y te conozco desde que soy muy chiquito, pero pues ¿cierto? Prácticamente eso. Entonces, claro, durante el tiempo que Peter estuvo con Arturo, pues empezó a crearse como estas inseguridades, estas cosas, y empezó a pasárselas a Arturo. ¿Qué pasó o sea, me regreso en el tiempo, cuando Peter cruzó por primera vez con Wendy, que Wendy se regresó al mundo humano, la sombra apareció, pero era como una sombra chiquitica, una cosa pequeñita, como un punto, ¿cierto? Y empezó entonces esa sombra como, o sea, yo sí puedo existir, ¿cierto? Porque claro, el mundo elemental, ¡pum!, pasó al mundo humano con ayuda de Peter. Fue como, yo puedo existir. Cuando vio a Arturo, se pegó de Arturo. Y luego entonces era como si jugaran ping-pong. La pelota se la botaban, tum, tum, tum. Entonces la sombra pasaba de este y pasaba de este, de este, de este. Y empezó a crecer con el tiempo. ¿Sí? Y la sombra, entonces ahí, cuando ya creció del todo, se apoderó primero de Peter. ¿Por qué? O sea, estaba en el rey Arturo la sombra ya grande y como Merlin, como por decirlo como, uy, no venga, espérese un momento usted que tiene ahí pegado. No, venga, yo le voy a quitar eso. Pero entonces, o sea, con todo el amor del mundo y con también como la ignorancia del caso, porque él decía como que Peter es un niño súper arcoíris, ha estado con el mundo elemental, pues no creo que le vaya a pasar nada con esto. Se la pegó a Peter Pan del todo le pegó esta sombra. ¿Sí? Entonces fue una cosa así como súper, se la pegó del todo. Y los elementales, pues cuando él pasaba, pues sí lo veían como extraño, pero era como, bueno, no, pues algo está pasando con él, pero pues no se lograba como que ver del todo esa sombra, ¿sí? Porque se sabía ocultar muy bien en Peter. Claro, pues Arturo, por eso cuando muestran a Arturo como en la mesa redonda, siempre se pone una mujer al lado de Arturo. Esta mujer viene siendo Wendy, ¿sí? Y aquí está Lancelot. Pero Wendy nunca aceptó casarse con Arturo, entendamos eso. Wendy no se casó. Era como la que los guiaba, la que les llegaba la información, o sea, junto con Merlin era también como una especie de mago, pero era más bien como bueno, o sea, yo hago estas hierbitas y ustedes tomen como la curandera, entre comillas, ¿sí? Era como la curandera, como la rescatista de estos chicos. Y pues obviamente Merlin ya tenía otra función ya con Arturo, más profunda. ¿Qué pasa? Como, claro, como ya, y a Peter, súmenle que cuando él regresa ya con esta sombra, pues hay una bella noticia de la reina de las hadas. Está embarazada. Y Peter se da cuenta que lo que está emanando esta lucecita, porque se veía como una lucecita dentro de ella, era muy, muy fuerte y muy potente. ¿Qué significaba? Que este bebé que iba a nacer, o este elemental nuevo que iban a nacer, se iba a convertir en el rey de los elementales. O sea, en el rey de los elementales, no, perdón, en el rey de las hadas. Entonces, como quien dice, la reina hada y el rey hada ya habían como
podían delegarle las misiones a este nuevo bebé que iba a venir. A Peter se pone así como súper horrible, pero ¿cómo es esto? Y yo, ¿por qué no puedo ser el, o sea, Arturo es rey en su mundo y yo, ¿por qué no lo puedo ser? Empieza, ya, ahí sí empieza mucho más la oscuridad a hacerle, la sombra, oscuridad no, la sombra a hacerle estragos a Peter. Y es como, ¡ah! Y se empieza a cuestionar y empieza, y ahora sí empieza a denotar y a mostrar la ira, la rabia, la tristeza, la inseguridad y todo esto, pero claro, se le estaba enseñando como a transmutarla, pero él se hacía, él conscientemente no las quería transmutar, se quería llenar y llenar de eso, de todo eso que le estaba pasando. Ejemplo tal, ejemplo como Spider-Man, el Spider-Man que es Venom, ¿cierto? Venom, él se alimenta de todas esas, se le pegó esas, digamos, este bicho Venom es la sombra que se le pegó a Peter. ¿Y qué necesita Venom para poder consumirlo? Rabia, angustia, desesperación, todo esto para que pudiera crecer y tener más poder en Peter, ¿sí? Entonces, por muy niño arcoíris que fuera, pues seguía siendo un ser humano y sentía todas estas emociones tan fuertes que lo consumieron y le daban vida. Entonces era como, no sientas amor, no, eso no te sirve. Sigue sintiendo más bien, no sientas esto, mejor siente esto. Y así. Entonces era como una, lo que a muchos les sucede, que es como que siente, que escuchan como dos voces, una que le dice cosas buenas y la otra que le dice como cosas no tanto, ¿cierto? Entonces usted tiene, usted mirará a quién escucha, si a este que le está diciendo cosas buenas y bonitas o a este que está por allá abajo. ¿Y él qué hizo? No, pues escuchemos a este porque yo veo que Arturo tiene esto, Arturo tiene aquello. O sea, empezó a dejarse llenar por la envidia, empezó a sentir la envidia de Arturo. No es que yo puedo ser el rey de las hadas. No, ¿cuál rey de las hadas? Rey de los elementales es lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Como que quedó así como pum, de una. Yo voy a ser el rey de los elementales. Y ahí sí se metió en camisa de 11 varas, porque pues recordemos que el padre y madre de los elementales, un dragón y una elfo. Y pues dejémoslo como hasta ahí, porque ya lo que sigue ya es la guerra. Sí.
Sí, que tengan un muy feliz día. Pues como Nata ya les dijo, estamos aprendiendo, ¿cierto? Todo lo que va a estar sucediendo en este momento, pues estamos dando toda esta información para que no repitamos la historia. ¿Listo? Todo con amor. Ah, Perdón por el ruido. Estoy jugando todavía con los audios, vuelvo a repetir para que no se nos haya quedado la información volando. Fíjense que ahí está el chiste, ¿no? sí. Estaba diciendo precisamente que toda la información que estábamos compartiendo, ya ahora sí se escucha ahí con todo el golpeteo, bueno. La información que estamos compartiendo es importante que tengamos en cuenta que son recuerdos de nuestro super yo, ¿sí? De lo que nosotros canalizamos en esos elementales. Pero hay varios aprendizajes acá, creo que son dos bien principales. Uno, no podemos quedarnos solamente en esto, encandalillarnos con esta información y decir, ay, ok, habían elementales y Arturo y esto, bueno, sí, listo, eso ya pasó. Ahora, ¿qué nos queda? Que uno, acordémonos de estos niños elementales, perdón, estos niños humanos que lograban pasar a este mundo, ¿sí? Y que se perdían en la fantasía, ¿sí? Se perdían en tanto brillo, en tanta abundancia, en tanta prosperidad, porque eso era el mundo de los elementales. Mucha prosperidad, mucha belleza, mucho amor, mucha tranquilidad, todos vivían en alegría, bailábamos, eso nos acordamos mucho, ¿no? Mi cara de que habían muchos bailes, así como la película de Tinkerbell, así con música muy irlandesa, de y bailábamos y jugábamos todo el tiempo, eso es lo que recordamos. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos se olvidaban de que tenían una realidad también, ¿no? Entonces, para concluir con esto, es que sí, ¿para qué nos sirven registros? ¿Para qué nos sirve ver las vidas pasadas? Para recordar estos aprendizajes, ¿sí? ¿De qué te sirve saber que eres un pleyadiano? ¿De qué te sirve saber que eres una ninfa, una sirena, una cantidad de cosas que sí podemos recordar, pero que esos aprendizajes que son lo que fuimos en una vida pasada, que la gitana, que la bruja, el brujo, lo que sea, esas vidas traen un aprendizaje para el ahora. En el ahora, ¿por qué estamos compartiendo esta información? Porque nos sirve para no repetir la misma historia. ¿Sí? Porque esto que estamos nosotras haciendo en este momento es compartir esa información para que ustedes tengan el contexto de lo que vamos a empezar a contar más adelante, de qué son los hogares, cómo son los hogares para los elementales, cómo son los hogares para las hadas, que también lo intentamos hacer por Instagram, así resumido, también fue un fracaso. Bueno, no un fracaso, pero también hubo muchas interrupciones, entonces para eso estamos haciendo esto. Yo creo que nos va a tocar repetir varias veces esta información. Fíjense que siempre están ahí las interrupciones, pero bueno, aquí nos vamos a mantener firmes con toda la luz del amor, con todo el amor, ¿qué dije? La luz y el amor del Con mundo. toda la luz del amor. Sí, también, la luz del amor y la luz Sí, también, sí. pero mira que fue inconsciente, se me salió. Sí. Ok, la luz del amor, ténganlo ahí presente. Listo. Ese es uno de los aprendizajes. No nos quedemos solamente con que fui, recordé, no, estoy conectando con Gabriel, con los ángeles, con el arcángel, sí, muy bonito todo. Pero coja esa información y tráigala a su realidad. Sí, tráigala a su realidad y equilíbrese con la tierra. Yo tengo acá, por ejemplo, mis planticas. ¿Para qué? Para que en estos casos yo tenga aquí tierra, yo voy conectando con tierra. ¿Sí? Entonces es importante conectar con tierra, o sea, traer toda esa información, y ahí es donde hablamos de crear el cielo en la tierra. Trae todo eso que tú estás viendo, trae todo eso que tú estás canalizando y aplícalo en tu realidad como humano. Fíjense lo que le pasó a Wendy. Wendy no se dejó. Wendy nunca se dejó ir ni para allá ni para acá. Sí, muy bonita la fantasía. Sí, también muy bonito mi mundo, pero yo sé quién soy y traigo esas dos cosas a mi realidad y sí, listo, camine, los ayudo, pam, 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 una mujer así súper certera, centrada
¿Qué fue lo que pues no le pasó a Peter? Que ahí va el segundo aprendizaje. Hay que Sí. concentrarnos en ese quién soy yo. Hay que concentrarnos en el que podemos evitar o luchar, digámoslo así, contra estas pruebas, le digo yo. ¿Por qué? Porque la sombra tampoco está porque sí, no está para hacernos daño, no está para, ay Dios mío, bendito. El Señor Sí, como no, que le da más duro cada vez. sí. No, no, no está para hacernos daño, sí, está para que aprendamos. Es un aprendizaje todo el tiempo, ¿sí? Exacto. Cuando la veamos mala, pero en este caso, pues la sombra, o sea, por eso yo digo, no, hay seres de o sea, oscuridad y sombra, porque la sombra es la que se alimenta de todas estas cosas negativas, por decirlo así, pues es que no negativos tampoco, de todas estas emociones densas, de toda esta densidad, ¿cierto? La tristeza, la rabia, la envidia, el orgullo, que ahí tú, ¿cierto? Porque por este lado era como la rabia que sentía Peter, pero también se ve más adelante que hablemos de Arturo, pues que seguimos con Arturo después, la envidia que sentía Arturo, porque en Arturo fue el orgullo y la envidia, y en nuestro querido Peter fue la tristeza y la rabia y el poder. O sea, los dos llega el poder así, pero pum, de uno. Exactamente. Que Es fue por él. una sombra muy marcada en esta época, ¿no? Exacto. Acordémonos lo que estábamos hablando al principio, que en esta época, estamos hablando de una época medieval en la que se está, ay por Dios, yo cada vez que hablo le da más duro. Yo creo que dejemos hasta ahí los Tenemos hasta ahí, aprendizajes, sí. los decimos ya el lunes. Dios mío, danos paciencia, Señor. Esperemos que en el fin de semana el Señor termine con todo su golpeteo, ya solamente tenga que ser. Le Exacto. deseamos todo el amor, toda la luz y que le rinda, porque si no, no vamos a dar con estos lives. Qué horror. Besitos, nos hablamos, los amamos mucho, 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 mucho. Bendiciones. Chao, chao.